Inconsolables. 8 despedidas de famosos que paralizaron Colombia. 300.000 personas rompieron el cordón policial en Valledupar, desesperadas por tocar el ataúd de Diomedes Díaz. En Barranquilla, miles de fanáticos no lloraron en silencio la muerte de Joe Arroyo. Bailaron y cantaron detrás de su carroza fúnebre, como si la despedida también mereciera una parranda. Estas no son escenas de ficción, son postales reales de las despedidas más multitudinarias en la historia de la música colombiana. Y es que en nuestra cultura, el amor por los ídolos no se mide en discos vendidos, sino en la huella imborrable que dejan en el corazón del pueblo. Cuando una de nuestras grandes leyendas apaga su voz, la patria entera siente el golpe. No es solo la despedida de un artista, es el silencio repentino de la banda sonora de nuestras vidas. Detrás de cada féretro que recorrió las calles de Barranquilla, Valledupar, Medellín, Cartagena o Cali, hubo ríos humanos que desafiaron el sol, la lluvia y el cansancio con tal de dar un último adiós. Fueron momentos de pura conmoción colectiva, donde el llanto amargo se mezclaba con el canto desentonado de miles de almas, entonando a una sola voz esas canciones que sonaron en nuestras parrandas, nuestros despechos y nuestros mejores recuerdos. Desde las reinas del vallenato que rompieron esquemas en un mundo dominado por hombres, hasta los reyes de la salsa y el despecho que le dieron voz al sentido popular, estas fueron las despedidas más multitudinarias, conmovedoras e impactantes en la historia de la música colombiana. 1. Joe Arroyo. El 26 de julio de 2011 quedó grabado en la memoria del Caribe colombiano como el día en que la salsa y la música tropical perdieron a su genio más auténtico y revolucionario. Álvaro José Arroyo González, el inolvidable Joe Arroyo, falleció a sus 55 años en la Clínica La Asunción de Barranquilla, tras permanecer casi un mes internado batallando contra graves complicaciones renales, cardíacas y de diabetes que desencadenaron una falla multiorgánica. Nacido en un barrio humilde de Cartagena y curtido en los escenarios más exigentes desde su juventud, con la orquesta de Fruco y sus tesos, el Joe no era un simple cantante de moda. Él fue el arquitecto absoluto del Joeson, ese ritmo único, contagioso y visceral que fusionó la salsa neoyorquina con las raíces ancestrales de la cumbia, el porro, el chandé y el sonido palenquero, inmortalizando himnos eternos como Rebelión, Tania sabré olvidar y En Barranquilla me quedo. La noticia de su partida sacudió al país entero. La alcaldía de Barranquilla decretó luto oficial y la ciudad se transformó de inmediato en un escenario donde la tristeza más profunda se mezcló con la gratitud popular. El cuerpo del maestro fue velado en la Catedral Metropolitana María Reina, donde miles de seguidores hicieron filas kilométricas bajo un sol picante y abrasador, esperando horas enteras solo para pasar unos breves segundos frente al féretro coberto con la bandera de la ciudad. Lo que hizo inolvidable la despedida del Joe fue la manera en que el pueblo decidió honrarlo. Lejos de un silencio lúgubre, Barranquilla se tomó masivamente las calles para cantar y bailar. Cuando el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio Jardines de la Eternidad, miles de fanáticos acompañaron la carroza a pie, tocando tambores, ondeando banderas, lanzando flores y cantando a todo pulmón sus grandes éxitos. Fue una combinación emotiva de dolor, orgullo y fiesta carnavalesca, sellando para siempre la inmortalidad del rey absoluto del sonido caribeño en la memoria de toda Colombia. 2. Diomedes Díaz. El 22 de diciembre de 2013, el universo del vallenato sufrió el golpe más contundente, doloroso y masivo de toda su historia. Diomedes Díaz Maestre, el incalculable cacique de la Junta, falleció a sus 56 años en su residencia de Valledupar tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras dormía. Tan solo 2 días antes, el artista había presentado su último trabajo discográfico titulado La vida del artista y cumplido con una extenuante presentación en vivo en una discoteca de Barranquilla, por lo que la noticia cayó como un verdadero balde de agua fría sobre sus millones de fanáticos,
los apasionados y fieles diomedistas. Diomedes no era simplemente un intérprete exitoso, era un fenómeno sociocultural sin precedentes en Colombia, un poeta campesino nacido en la extrema pobreza de La Guajira, cuya vida turbulenta, llena de excesos, tragedias personales y triunfos estratosféricos, reflejaba las contradicciones y pasiones del propio pueblo. Lo que sobrevino a su muerte fue una manifestación multitudinaria, caótica y desgarradora, como nunca antes se había visto en la nación. Valledupar se convirtió en el epicentro de una peregrinación nacional a la que llegaron más de 300.000 personas procedentes de todos los rincones del país. La legendaria Plaza Alfonso López fue el escenario de un velorio público que se extendió durante 3 días bajo un calor sofocante. Las escenas desbordaron cualquier operativo de seguridad. Seguidores desesperados rompieron los anillos policiales, se treparon a las estructuras de la tarima Francisco el Hombre para tocar el ataúd y lloraban desconsolados mientras compartían botellas de licor y cantaban a todo pecho Mi primera cana, El cóndor herido, Sin medir distancias y Tú eres la reina. Los acordeonistas y cantantes más grandes de la historia del folclore se turnaron en la tarima para rendirle un tributo musical ininterrumpido. En el cementerio Jardines del Exeomo, en medio de una lluvia masiva de flores, gritos y llanto colectivo, quedó sepultado el hombre, pero nació la leyenda más venerada de la música vallenata. 3. Omar Geles. El 21 de mayo de 2024 trajo una de las noticias más inesperadas, trágicas y dolorosas para el folclore nacional e internacional. Omar Antonio Geles Suárez, uno de los compositores, acordeonistas y cantantes más prolíficos, talentosos e influyentes de la música vallenata moderna, falleció repentinamente a sus 57 años en la Clínica Erasmo de Valledupar. El maestro sufrió un paro cardíaco fulminante tras descompensarse mientras jugaba un partido de tenis con amigos y colegas. Apenas 2 días antes de su partida, Omar había sido ovacionado por más de 40.000 almas en el estadio El Campín de Bogotá, al aparecer como el invitado de honor más destacado en el concierto histórico de Silvestre Dangond. Su repentina partida dejó un vacío gigantesco en la cultura colombiana, pues de su pluma genial salieron más de 1000 canciones grabadas que definieron el sonido del vallenato durante 4 décadas, incluyendo esa obra maestra universal titulada Los Caminos de la Vida, interpretada y traducida en decenas de países. La capital del César entró en un estado de luto absoluto e inmediato. Su cuerpo fue llevado inicialmente a la Biblioteca Pública Rafael Carrillo Luque y posteriormente a la mítica Plaza Alfonso López. El velorio de Omar Geles reunió a la cúpula entera de la música vallenata en una ceremonia cargada de nostalgia y dolor. Artistas consagrados de la talla de Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Peter Manjarrés, Penchi Castro y Elder Dayan Díaz se mostraron completamente quebrantados ante las cámaras, rompiendo en llanto en plena tarima al intentar interpretar los versos que Omar les había arreglado en vida y que los llevaron al éxito. El sonido melancólico del acordeón no cesó un solo minuto durante los 3 días de exequias. Finalmente, Omar Geles fue sepultado en el cementerio Jardines del Exeomo, descansando a muy pocos metros de las tumbas de sus grandes amigos y compañeros de batallas musicales, Diomedes Díaz y Martín Elías, cerrando así un capítulo dorado de la cultura popular colombiana. 4. Jason Jiménez. El 10 de enero de 2026, Colombia entera quedó en shock ante una de las tragedias más repentinas y dolorosas que ha golpeado a la música popular en su historia reciente. Jason Orlando Jiménez Galeano, el gran ícono de aventurero y del despecho moderno, perdió la vida a los 34 años cuando la avioneta en la que viajaba rumbo a un concierto en Marinilla, Antioquia, se accidentó apenas minutos después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, en la vereda Romita, zona limítrofe entre Paipa y Duitama, Boyacá. En el siniestro también murieron el piloto y 4 integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos su manager y amigo cercano Oscar Marín. La noticia sorprendió al país en el mejor momento de su carrera.
Apenas 2 años antes, en 2024, Jason se había convertido en el primer artista de música popular en llenar el estadio El Campín de Bogotá, coronando una trayectoria que comenzó entre las galerías de Corabastos, donde de joven cargaba bultos antes de convertirse en la voz de una generación con himnos como Ni tengo ni necesito, Vete y por qué la envidia. El país se paralizó para despedirlo. El 13 de enero, una ceremonia privada tuvo lugar en el cementerio Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá, donde fue sepultado junto a Oscar Marín, sellando en la muerte la misma unión que mantuvieron en vida. Al día siguiente, el Movistar Arena abrió sus puertas para un homenaje público masivo. Miles de seguidores hicieron largas filas. Hubo momentos de caos por la desbordada asistencia, y colegas como Elder Dayan Díaz subieron a la tarima a rendirle tributo, interpretando emocionados temas como Cantando, de Diomedes Díaz. Semanas después, su nombre resonó también en los Grammy 2026, dentro del tradicional homenaje a los artistas fallecidos, confirmando que el legado del muchacho de Manzanares ya trascendió fronteras. 5. Darío Gómez. El 26 de julio de 2022 se apagó para siempre la voz del hombre que le dio dignidad, poesía y sentimiento al despecho y a las penas de amor de todo un país. Darío de Jesús Gómez Zapata, universalmente aclamado como el rey del despecho, falleció a sus 71 años en la Clínica Las Américas de Medellín tras sufrir un colapso cardiovascular y un paro cardíaco irrecuperable en su residencia. Nacido en la vereda Los Sanes de San Jerónimo, Antioquia, Darío Gómez fue el gran pilar creador y arquitecto de la música popular colombiana contemporánea. Él logró la proeza de unir la ranchera mexicana, el corrido y el sonido huasca tradicional para cantarle con elegancia a la traición, al desamor, al dolor de la pérdida y a la humilde vida cotidiana del campesino y del trabajador urbano. Con una trayectoria impecable de más de 4 décadas e himnos eternos como Nadie es eterno en la vida, Sobreviviré, el rey del despecho y la corazonada, se convirtió en el confidente musical indiscutible de varias generaciones. La respuesta de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia ante su partida fue desgarradora, multitudinaria y profundamente sincera. El Coliseo de Voleibol del Complejo Deportivo Atanasio Girardot abrió sus puertas para un velorio público que se extendió durante varios días con sus noches. A pesar de las intensas lluvias y el frío que azotaron la ciudad, decenas de miles de personas hicieron filas interminables que rodeaban el estadio para darle el último adiós. El ambiente dentro del recinto fue impresionante. Los fanáticos, con trago de aguardiente en mano, cantaban a grito herido los temas del maestro mientras se abrazaban entrelazados e intentaban asimilar la irreparable pérdida. El momento más conmovedor ocurrió cuando el cortejo fúnebre avanzó hacia el cementerio Campos de Paz, acompañado por agrupaciones de mariachis, autoridades locales y un pueblo entero que hacía retumbar la ciudad con la icónica frase «Nadie es eterno en la vida, ni en el funeral de quien más se quiso». 6. Patricia Teherán. La trágica tarde del 19 de enero de 1995 quedó marcada con letras de dolor en la historia de la música latina. Patricia Teherán, la eterna y carismática diosa del vallenato, perdió la vida trágicamente a sus 25 años en un lamentable accidente de tránsito ocurrido en la vía que conduce de Barranquilla a Cartagena, a la altura del municipio de Boca Tocanca. El estallido del pneu trasero del vehículo en el que viajaba hizo que el automóvil perdiera el control y diera varias vueltas de campana a alta velocidad. La muerte casi instantánea de la joven artista impactó profundamente a Colombia entera, no solo por lo desgarrador del suceso y por su extrema juventud, sino porque Patricia se encontraba en la cima absoluta del éxito comercial y artístico. Como voz principal de las musas del vallenato y posteriormente de Patricia Teherán y sus diosas del vallenato, logró la hazaña histórica de abrirse paso e imponerse con autoridad
en un género musical que hasta entonces era dominado de manera exclusiva por hombres, conquistando a todo el continente con el inmortal tema «Tarde lo conocí». Cartagena, su tierra natal, se desbordó por completo en llanto y consternación. Su féretro tuvo que ser trasladado a la plaza de toros de la ciudad debido a la incalculable multitud que colapsó las calles adyacentes para intentar despedirla. Miles de mujeres, jóvenes, madres de familia y fanáticos acudieron entre lágrimas sosteniendo fotografías y flores. El recorrido de varios kilómetros hacia el cementerio Jardines de Cartagena fue una de las muestras de afecto más tristes e impactantes que se recuerden en la costa caribe. La multitud marchaba a paso lento sin dejar de cantar a coro. ¿Por qué te vine a conocer precisamente ahora? Su partida prematura, dejando huérfano a un bebé de tan solo 4 meses de nacido, convirtió sus honras fúnebres en un mar de rosas blancas, aplausos interrumpidos por el llanto e impotencia generalizada, inmortalizando a Patricia Teherán para siempre como la reina e ícono indiscutible del vallenato femenino. 7. Martín Elías. El 14 de abril de 2017, en plena conmemoración del Viernes Santo, la fatalidad volvió a tocar de manera cruel a la familia Díaz y a toda la fanaticada del folclor vallenato. Martín Elías Díaz Acosta, hijo menor del legendario Diomedes Díaz, y el artista de mayor proyección de la llamada Nueva Ola, falleció a los 26 años en la clínica pediátrica de Sincelejo. El joven cantautor sufrió un devastador accidente automovilístico en la transversal del Caribe, a la altura de San Onofre, Sucre, cuando regresaba a alta velocidad de cumplir una exitosa presentación en Coveñas. La noticia dejó congelado al país entero, no solo por su carisma arrollador, su sencillez humana y su gran talento reflejado en éxitos masivos como 10 razones para amarte, El terremoto y Cancelada la cita, sino por la dolorosa repetición de las tragedias viales que han apagado la vida de las grandes estrellas de la música colombiana. Valledupar vistió de luto riguroso y dolor profundo. El imponente parque de la leyenda vallenata abrió sus puertas para recibir a miles de seguidores de la gran familia martinista, quienes llegaron masivamente vestidos con camisetas amarillas, el color distintivo que el artista había adoptado para su fan club. Colegas de la música de la talla de Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Jorge Celedón y su hermano mayor, Rafael Santos, subieron a la tarima visiblemente destrozados a cantarle al féretro cubierto con la bandera de Colombia, el dolor inconsolable de su joven esposa, de sus pequeños hijos y de un pueblo profundamente golpeado por la partida de un ídolo. En el esplendor de su juventud, hizo de este sepelio uno de los eventos más conmovedores de la historia reciente del país. Martín Elías fue sepultado en el cementerio Jardines del Exeomo, exactamente al lado de la tumba de su padre, uniendo sus destinos en la eternidad. 8. Elenita Vargas. El 19 de octubre de 2011 se apagó para siempre la voz rebelde, elegante y apasionada de Sofía Elena Vargas Marulanda, la inolvidable Ronca de Oro. La afamada e histórica intérprete falleció a los 84 años en la clínica Valle del Lili, en la ciudad de Cali, debido a graves complicaciones respiratorias y renales que venían aquejándola desde tiempo atrás. Elenita Vargas fue un símbolo indiscutible de valentía y emancipación femenina, en una época donde las mujeres de su alto entorno social debían seguir patrones estrictos y conservadores. Ella desafió a la sociedad tradicional para cantarle al despecho, al dolor, al amor y a la música ranchera con un estilo ronco, potente, dramático y desgarrador. Con interpretaciones magistrales e inalcanzables de temas como Señor, María de la O, Pasional y La Corazonada, se ganó el respeto, el cariño y la admiración profunda de toda una nación. Su despedida en la ciudad de Cali fue un tributo multitudinario a la altura de su gigantesco legado cultural. Su cuerpo fue velado en el icónico Teatro Municipal Enrique Buenaventura, donde miles de caleños acudieron pacíficamente a darle el último homenaje a la mujer que le cantó a las penas del corazón de varias generaciones.
La misa de cuerpo presente en la Catedral Metropolitana reunió a destacadas personalidades del arte, la literatura, la política y a gente del común que la sentía como alguien de su propia familia. Cuando la caravana fúnebre avanzaba lentamente hacia el cementerio, las calles y avenidas se llenaron de ciudadanos lanzando pétalos de rosas y aplaudiendo con fervor, mientras desde las ventanas de las casas y locales comerciales sonaban sus canciones a todo volumen. Elenita Vargas se fue como vivió, aclamada por su gente y convertida en una leyenda imborrable de la música popular colombiana. Estas no fueron simples despedidas, fueron auténticas demostraciones de amor popular hacia hombres y mujeres que con su talento, su voz y su corazón le dieron forma a las emociones de todo un país. Aunque sus cuerpos ya descansan en la tierra, sus voces siguen retumbando en cada esquina, en cada parranda, en cada carretera y en cada corazón colombiano, demostrando que quien vive en el recuerdo y en la música de su pueblo nunca muere del todo. Si la historia de estos grandes ídolos te conmovió, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro contenido. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos artistas dejó el vacío más grande en tu vida y cuál de sus canciones jamás dejarás de escuchar?